Buen día, saludos. Así mismo, hay que celebrar cada vez que hay un encuentro literario y cada vez que estamos al lado de una figura tan bella, tenemos que decir gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Les habla el señor Juan Antonio Torres, maestro sobre todas las cosas, y ahora, por carambola, director del Departamento de Español. Me encanta cada vez que me paro en un podio y veo una audiencia que va a hacer de esta actividad lo mejor. Hay algo que es extremadamente importante. Cuando todos los días tenemos que buscar a que se realicen estas actividades y tenemos que dar gracias de que siempre hay alguien que nos escucha. Gracias a nuestro rector, gracias a nuestro presidente, gracias a una gente que siempre está, gracias a nuestra decana, gracias a los profesores y gracias a la prensa que nos ha escuchado. Vamos a comenzar hoy este encuentro tan maravilloso. Este encuentro tan maravilloso donde nosotros vamos a encontrar, nosotros y nosotras vamos a encontrar algo que dar. Y en este momento yo quiero que suba el señor rector, el doctor Severino. Vamos a darle un fuerte aplauso porque él se lo merece. Cree en todo. Y esto es parte de eso. Gracias. Eso es cierto, yo creo en todo, sí tengo ese defecto, así que muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Saludos a la secretaria de la Junta de Gobierno que nos honra con su presencia, la doctora Ana Matanzo, que está aquí. Obviamente nuestro invitado, gran escritor latinoamericano, Sergio Ramírez, su esposa Gertrudis, decanos y decanos que están aquí, ¿verdad? Profesores, estudiantes y a todo el público en general que ha venido a escuchar esta magnífica oportunidad. En esta mañana nos colma de mucha emoción tener entre nosotros y nosotras a la figura, una de las figuras literarias más consagradas de América Latina, el amigo de Puerto Rico, don Sergio Ramírez. Reafirmamos el placer que nos provoca tenerlo una vez más en nuestro recinto, porque aun cuando el nombre de Sergio Ramírez resuene más desde los líderes literarios de América y del mundo, su trayectoria académica y profesional lo coloca como una de esas grandes personalidades renacentistas de nuestra historia latinoamericana contemporánea. En ese sentido, el intercambio de ideas que estimula la visita a nuestro campus de personalidades de la talla de nuestro invitado enriquece nuestro quehacer académico e intelectual y subraya el valor que representa para nuestra comunidad académica la promoción cultural en todas sus dimensiones. Estamos convencidos que desde los espacios universitarios, el enriquecimiento cultural matizado del libre y crítico pensamiento es la herramienta que puede ayudarnos a superar las desavenencias de los tiempos difíciles que nos asisten. En momentos en que una buena parte de la sociedad fuera de las fronteras de la universidad es asediada por el tribalismo y la espectacularidad efímera que genera el entretenimiento mediático, eventos como este, con personalidades cuyas reflexiones provocan la buena mesa de conversación, se convierten en espacios de introspección, construcción y creación de conocimientos y saberes que es, en primera y última instancia, el rol de nuestras instituciones universitarias. En ese sentido, estamos muy complacidos con el entusiasmo que nuestra comunidad académica recibe estos encuentros humanistas que promovemos como parte del ciclo de conferencias que hemos estado confeccionando para este año. En esta mañana, sin duda, disfrutaremos de un buen coloquio conducido por el amigo de Puerto Rico, Sergio Ramírez, ciudadano de profundas inquietudes y de un pensamiento provocador que alimenta nuestros desvelos por descifrar las salidas a la construcción de un mejor mañana.
Don Sergio, reciba nuestra más sincera admiración y bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias. Viaje en ómnibus. Gracias a la instancia insistente de Edgardo Rodríguez Juliá, he tenido la oportunidad de hacer lo que pocas veces, y es meditar frente al conjunto de mi obra literaria para cumplir con un encargo de juntar una antología de mis escritos. Lo he significado también una medición sobre mi vida y sus sobresaltos y vicisitudes, andando por diversos caminos para regresar por fin a la literatura que siempre ha sido esperar por mí. Gracias, Sergio, por regresar a la literatura. Este señor que está aquí y que hoy voy a hablar de él rapidito, y me toca la parte de ser maestro de ceremonia y presentador. Tuve el honor de verlo por primera vez en la Feria del Libro en Guadalajara. Y a través de una mujer que tiene esa fuerza de trabajo constante, Margarita Sierras, que es una de nuestras grandes aportadoras, invitada en todo lo que tenga que ver con las ferias, y que ya no quiere volver a dirigir la Feria de Guadalajara, una de las mejores. Y yo vi por primera vez a Gertrudis y a Sergio. Bienvenidos, bienvenidos aquí a mi país. Después, la segunda instancia fue cuando aquella mujer maravillosa, Rosa Enches, la que trabajaba en editorial de la universidad, lo trajo para presentar este libro exquisito y maravilloso que todos les recomiendo a todo el mundo y que lo tienen que comprar a la salida. Señor de los Tristes. El Señor de los Tristes, este libro, es una cosa exquisita. Exquisita cuando nosotros queremos saber una vivencia. Exquisita para saber cómo a través del tiempo y de las frecuencias narrativas nos damos cuenta de qué bella es la literatura. Y que en un momento tenemos que ponernos a pensar si verdaderamente esa literatura es parte de una anécdota diaria de cada uno de nosotros. Cuando los jóvenes vienen a nuestras aulas escolares y académicas a buscar esa primera parte en nuestros cursos de educación general, siempre hay que buscar una literatura que los ponga a ello y los entusiasme a leer, porque la literatura tiene que tener placer. La literatura, si no tiene placer, no, para mí, no sé, no la puedo leer. Sergio Ramírez trabaja la literatura con placer, porque parte de una cosa. ¿Cuántas veces cuando he leído el fragmento cuando tu padre te lleva por primera vez a León y te lleva ¿a dónde? A la universidad? Y yo recordaba cuando mi padre de Vega Alta me trae a mi primer hospedaje en Santa Rita. Cuando mi padre por primera vez me enseña y me dice, de 16 hermanos, tú eres el número 15 y vas a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Y recordaba eso. Esas partes de una literatura que son vivas. Esas partes de una literatura que se comienzan a hacer en una Nicaragua del siglo XX, cuando nace en el 1942. Autor de relatos cortos, por supuesto, nuevos cuentos, de tropeles y tropelías y de novelas que evocan episodios de la vida nicaragüense. Y no hay mucha diferencia en evocar una literatura nicaragüense o en evocar una literatura puertorriqueña que nos lleva a diferentes fuentes. Pertenece y está durante largo tiempo afiliado al Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 1975.
Fue miembro de la Junta de Gobierno tras el triunfo de la Revolución Sandinista en el 1979 y vicepresidente de la República del 84 al 90, ¿no, Sergio? Del 84 al 90. Ok. Tras un lento proceso de alejamiento del FSLN en 1995, abandonó la militancia en el partido. Por su labor literaria fue condecorado con la Orden Caballero de las Artes y de las Letras por el gobierno francés en 1993 y recibió el Premio Internacional Alfaguara de Novela en 1998 por Margarita, está linda la mar. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos leído esa novela. Qué cosa más exquisita. Y la he enseñado varias veces. Ya no la quiero volver a enseñar, Sergio, porque le enseñaron mucho. Ahora tengo que buscar otra de las tuyas. También es autor de Baile de Máscara, fabulosa también, biografías de Mariano Fiallos y Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Eso me acuerdo en la canción que cantaba Daniel Santos. Sergio Ramírez se une a esa mujer maravillosa que anda por ahí, socióloga, Gertrudis Guerrero Mayorga. Gertrudis, levántate para que la gente te vea. Miren qué cosa bella. Y es socióloga y me imagino que en cada letra que escribiste te preguntaba si incluiste elementos sociológicos. ¿Sí? Y tú eras la que leía los textos. Pues, ok. Se casan en 1964 y tienen 3 hijos. Elien, Carlos, ¿y cuál más? Los nombres. María, Dori. Ajá. 3. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ese mismo año viaja a Costa Rica, donde vivirá 14 años. Allí dirigió la revista Repertorio, fue secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, que entonces tenía su sede en ese país. En 2 oportunidades, en 1968 y en 1976. Entre estos años estudia en Berlín, en 1973, gracias a una beca otorgada por el Servicio de Intercambio Académico Alemán. En 1978, en San José, la editorial universitaria centroamericana se destaca con varios escritos. Se integra en la oposición contra la dictadura de Anastasio Somoza desde 1977. Encabezó el grupo de los 12 formados por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles que apoyan el Frente Sandinista de Liberación, el FSLN, que muchas siglas. Antes y después del triunfo de la Revolución Nicaragüense, acaecido el 19 de julio de 1979. Bueno, formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la editorial que me encanta. Tengo todos los libros, La Nueva Nicaragua. ¿Todavía existe la editorial? Ya no. ¿Ya le dijimos adiós? ¡Wow, qué horrible! En 1984 fue elegido a la vicepresidencia de Nicaragua como compañero de fórmula de Daniel Ortega. Luego de las elecciones del 25 de febrero de 1990, entregará el poder a Violeta Barrios Chamorro, presidenta electa y líder de la Unión Nacional Opositora. Desde 1990 hasta el 95 encabezó la banca sandinista en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En 1991 fue elegido miembro de la Dirección Nacional del FSLN. Desde el Parlamento, Ramírez promovió la reforma democrática política en 1987 para darle un contenido más democrático a todos los incidentes políticos que estaban pasando en Nicaragua. Estas reformas, aprobadas en 1995, sellaron sus diferencias con la cúpula dirigente del FSLN, partido al que renunció ese mismo año para fundar el Movimiento Renovador,
sandinista, del que fue candidato presidencial en las elecciones de 1996. Después de estos comicios se retiró de la política y lo ganamos la literatura de nuevo. Okay. La política, sin embargo, no se retiró completamente. El gobierno de Ortega, en su segundo mandato del 2007 al 2012, con el que el escritor ha sido muy crítico, vetó a Ramírez a finales de 2008 a través del Instituto Nicaragüense de Cultura. Como prologuista de la antología, Carlos Martínez Rivas, en el diario español El País, iba a publicar el 27 de mayo del 2009 en su colección dedicada a los grandes poetas de lengua española del siglo XX. Ante esta situación considerada como inaceptable, el citado periódico decidió retirar la antología. El veto provocó el rechazo de escritores e intelectuales que firmaron un manifiesto de protesta ante un acto de censura oficial en el que atacaba lo ocurrido en Nicaragua. Ningún gobierno puede arrogarse la potestad de vetar o de prohibir la palabra de un escritor, y un acto semejante se tiene que calificar de totalitario. Sostiene el texto, escrito por Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Tomás Eloy Martínez y Ángeles Mastretta. Bueno, Sergio Ramírez comienza de nuevo su carrera literaria en todos los ángulos. Después de haber estado en todos estos primeros años fundando, creando nuevas fuentes literarias, de pronto comienza una nueva fase en su vida que más tarde yo me imagino que él va a hablar de eso, de ese retorno. Desde cuentos, desde los tiempos del fulgor, desde Tropas y Tropalías, desde Charles Atlas, también muere. Yo creo que para una persona de 15 y 16 años esa novela es de maravilla. ¿Te dio miedo la sangre? Del 77. Hay aquí algo, Castigo Divino, una novela que después tenemos que verla desde otro punto de vista. Castigo Divino. Clave de Sol, como el poemario de Olga Noya, y tiene el mismo título. Un baile de máscaras, cuentos completos, Margarita está linda la mar, Catalina y Catalina, y varias publicaciones con Alfaguara de México. Entonces viene la parte de que viene a Puerto Rico y Edgardo Rodríguez Juliá hace esta maravilla, antología personal. Al igual que Rosario Ferré, al igual que José Luis González, esta maravilla la tienen que comprar también, que está afuera. Claro, si no la editorial, vamos a levantar la editorial, ¿verdad, señor rector? Hay que levantar la editorial. Entonces, esta maravilla que recoge donde los componentes creativos, estos hombres y estas mujeres, escogieron. Carlos Monsiváis escogió unas partes maravillosas de sus escritos periodísticos y Sergio Ramírez escogió de sus cuentos maravillosos. Bueno, ya yo voy a terminar. Ahora yo quiero que pase ese señor que está ahí. Grande en cuerpo, grande en espíritu y grande en combatividad. Ahora nosotros nos vamos a poner de pies y vamos a darle un fuerte aplauso a ese creador de América, Sergio Ramírez. Bienvenido a la universidad y damos las gracias a las autoridades universitarias por volver de nuevo a tenerlo por tercera vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la generosa palabra de presentación, más que generosas. Y muchas gracias al rector,
de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, por esta invitación que me ha traído de nuevo a una tierra tan querida como Puerto Rico, a cuya cultura considero que pertenezco. Y gracias a todos por su presencia esta mañana aquí para escucharme. En la mente del escritor se arman constantemente escenarios de los que nos volvemos prisioneros. No puedo huir de las visiones de la realidad que se me ofrecen como un escenario en constante movimiento. Lo que siempre tendré en mis manos es un modelo para armar con piezas sorpresivas que me llegan desde la vida pública, un espacio anormal que por eso mismo es fuente de literatura. Pero también el pasado me entrega piezas que no puedo desdeñar. Desde la historia podemos sacar historias, o la historia nos lleva a contar una historia, historia con mayúsculas e historias con minúsculas. América Latina resplandece en las historias que contamos con fulgores de azufre. Es un repertorio que se abre frente a nuestros ojos entre la atrocidad y el delirio, y desde la escritura planeamos como aves de presa sobre ese paisaje extraño por anormal, lleno de historias seductoras, muchas de ellas determinadas por el poder. El poder está en la esencia misma de la anormalidad de la vida pública, tanto como en sus carencias y excesos. Y la historia pública tiene una extravagante tendencia de parir personajes hechos a la medida de la novela, y siendo hermanas de leche las dos, historia y novela, no deja de parecer esto un asunto de favor entre quienes, más allá de su vínculo consanguíneo, se aman a veces y otras se repelen, como ocurre tantas veces entre mujeres apasionadas. Cuando la historia que se mueve sobre el piso de la realidad terrena da a luz a una de sus criaturas, los mortales que padecemos de la debilidad, de la admiración por lo singular o por lo anormal, solemos siempre decir que esa criatura parece un personaje de novela, sobre todo si vivimos en busca de la sustancia, de la singularidad, de lo atractivo, de lo que creemos que despertará el interés de quienes nos leen. Estas criaturas terrenales, nacidas de la historia para reinar en la novela, son verdaderos fenómenos de la naturaleza, como los terneros de 2 cabezas o los potrillos de 6 patas, y causan admiración y a veces espanto. De ellas hemos tenido muchos en América Latina, como abundantes son las que llenan las páginas de la Metamorfosis de Ovidio, y solemos asociar su aparición al subdesarrollo, como si la pobreza y el atraso fueran su mejor caldo de cultivo. Los caudillos, sobre todo, que no dejan de reproducirse como si su matriz fuese inagotable. Caudillos políticos, las panteras condecoradas de que hablaba Rubén Darío, caudillos providenciales, y ahora los caudillos narcos, vestidos de oro y de diamantes. La vida nos entrega sus materiales y los novelistas gozamos de la ventaja de poder alterar y trastocar los hechos, agregando imaginación a lo que la realidad ya ha imaginado. Podemos, como dice Shakespeare en el acto primero del rey Enrique V, dividir a un hombre en 1000 partes, vestir o desvestir a los reyes, saltar sobre las épocas, amontonar los acontecimientos de numerosos años en una hora. Podemos usar artilugios y trampas, hacer que el lector entre en el juego de las sorpresas y de los finales imprevistos. Ningún cronista más meticuloso que Flaubert a la hora de describir la insurrección de París de 1848 en La educación sentimental, todo un reportaje que no falta nunca a la verdad, calle tras calle, barricada tras barricada, porque para mentir
en la novela se debe ser riguroso con los hechos, como el corresponsal de guerra que es Tolstoy en Guerra y Paz a la hora de describir todos los pormenores de la batalla de Borodino en 1812, metido él mismo al mismo tiempo en el entramado de las líneas rusas del general Kutuzov y en las líneas francesas de Napoleón. Seamos entonces agradecidos con la historia de América Latina por su poder de invención. Siempre nos está regalando personajes. Hace unos años recuerdo haber visto en los diarios la fotografía de un caballero atildado, serio y atento a la cámara. El traje oscuro a rayas, de buen paño, cortado a la medida, se ajustaba al cuerpo de su dueño y la corbata podía ser Gucci o podía ser Givenchy. No había duda sobre la marca de sus zapatos, Ferragamo, pues según confesión propia es la única que usaba y de los que guardaba cientos en su closet. Frente a él tenía abierta una laptop Apple de última generación. Al pie de foto explicaba que el elegante caballero se llamaba Salvatore Mancuso. Desde finales de la década de los 80, estratega militar e íntimo consejero de Carlos Castaño, fundador de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia, los célebres paramilitares o paras, y luego su sucesor, Salvatore Mancuso. Hasta su nombre, como oyen, tiene textura siciliana. Cuando andaba por las calles de la Montería, utilizaba una caravana de 4 vehículos Hummer blindados y un cortejo de 20 guardaespaldas. Disponía además de un helicóptero privado. Se casó con una beldad de 20 años y la fiesta de boda fue amenizada por 5 orquestas, un verdadero festival de música salsa, según algunos de los invitados, que fueron alojados todos en cabañas de lujo construidas especialmente para la ocasión. Un príncipe, pues, del narco jet set. La foto de que hablo corresponde al momento en que declara frente a un fiscal penal en Medellín, encausado en más de 50 procesos criminales por masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, tortura, tráfico de drogas, retención de rehenes, robo y terrorismo. Ordenó el asesinato de miles de personas según las cuentas judiciales. Los nombres y filiaciones de sus víctimas se hallan inscritos en la laptop que aparece en la foto, pues identificó a cada uno con su propio nombre y es más, hizo su presentación como buen ejecutivo mediante PowerPoint. También confesó con aplomo y serenidad que había influenciado con dinero y apoyo logístico las 3 últimas elecciones presidenciales de Colombia, que financió campañas de senadores y que infiltró además los altos rangos del ejército, de la policía y de la fiscalía. Pronto, si no lo ya, será un personaje de novela. Pero hay muchos otros en este Museo de Cera. José López Rega, el poderoso brujo quiromántico, secretario privado de la presidenta de Argentina, Isabelita Perón, que echaba cada mañana el destino público a suertes de tarot en la Casa Rosada y manejaba además su propio escuadrón de la muerte, la AAA, como si se tratara de un club de fútbol y que tan fielmente nos describe Tomás Eloy Martínez en la novela de Perón. Y Vladimir Montesinos, el todopoderoso jefe de los servicios secretos del dictador peruano Alberto Fujimori, con aire de cantante de vodevil, que guardaba miles de cintas de video donde aparecía él mismo corrompiendo jueces, magistrados, diputados, empresarios, periodistas, militares, siempre un sobre lleno de dinero en su mano mientras las cámaras secretas trabajaban. Una mano que también firmaba sentencias secretas de muerte. Es lo mismo que hacen los pervertidos sexuales, filmarse a sí mismo en ropas íntimas de mujer, látigo en mano.
El 23 de marzo de 1982, y esta es otra historia, el general Efraín Ríos Montt se hallaba predicando con la Biblia en la mano en un templo de la Iglesia del Verbo en la ciudad de Guatemala, cuando una patrulla militar llegó a buscarlo porque acababa de ocurrir un golpe de Estado y los cabecillas lo querían como jefe de la Junta Militar. Eso es lo que propagaban sus cofrades, que fue la providencia misma la que lo buscó para que cumpliera la misión de salvar a Guatemala de la subversión diabólica y guiar al país hacia los brazos de Cristo. Lo cierto es que él mismo dirigió el golpe y para entonces era parte del Consejo de Obispos de esa iglesia neopentecostal que el mismo año cumplía 100 años de haber sido fundada en Eureka, California. Eureka, sí, así es. A las 11 de la mañana de ese día, el escogido de las alturas celestiales comparecía en uniforme de campaña, rodeado de sus cómplices de la cúpula militar, para anunciar el golpe y hacer una serie de advertencias. La primera de ellas, que quien fuera encontrado con armas en la mano sería fusilado. Fusilado y no asesinado. ¿Estamos?, dijo. En adelante predicaría sus sermones cada domingo, por la noche en cadena de radio y televisión, siempre en traje de fatiga, aconsejando el camino de la fe y advirtiendo contra los perturbadores del orden público. La nueva cruzada de redención sería militar y a la vez de inspiración religiosa. Y el buen cristiano, según sus palabras, era aquel que se cuidaba de mantener la metralleta en una mano y la Santa Biblia en la otra. Lo que se montó desde el mismo día de su ascensión al poder fue una represión sistemática. El reinado de terror del elegido divino duró poco, apenas 16 meses, pues en agosto de 1983 fue derrocado por otro golpe de Estado. Pero, según el informe de esclarecimiento histórico de las Naciones Unidas, se cometieron 10.000 asesinatos en las áreas rurales y 100.000 campesinos indígenas debieron huir de sus aldeas, de las que casi 500 fueron exterminadas del mapa. Uno de los principales blancos fue el pueblo Itzil, que habita en el Quiché, al nororiente del país, al que se buscaba diezmar o acaso hacer desaparecer, señalado como colaborador de la guerrilla por los golpistas. Uno de los voceros militares llegó a decir en público que lo mejor que podía hacerse para derrotar a los subversivos era matar a los indios. Y con esto quería decir ancianos, hombres, mujeres, niños. 3 décadas después, y a los 86 años de edad, el cruzado neopentecostal compareció por fin delante de un tribunal civil para responder por varios cargos criminales, el más destacado de ellos el de genocidio. Los testigos, aún con el temblor del miedo en la voz tras tantos años, relataron atrocidad tras atrocidad y sus palabras desafían a la imaginación más tenebrosa. Para entonces muchos eran niños que lograron escapar de la sentencia de muerte decretada contra todos ellos por el alto mando. Ríos Montt sabía muy bien de historia sagrada y los planes que aprobó se parecen mucho a los del rey Herodes, solo que más sofisticados. Los niños Siles tenían un nombre cifrado en esos planes: chocolate. No había que dejar a un solo chocolate vivo. Soldados que se comían los sesos de los niños después que sus cabezas habían sido abiertas a golpes contra las rocas. Niños lanzados al aire y ensartados en bayonetas. Vientres de mujeres abiertos a cuchillo para sacarles a los hijos en gestación. Niños quemados vivos. Nada de fruto de mi invención ni de la invención de nadie. No basta más que leer el informe de las Naciones Unidas. Francisco Velasco contó que mataron a 11 familiares suyos y a su hija de 12 años la encontró tirada en el piso de su vivienda con el pecho abierto y sin corazón. Los soldados, dice, le sacaron el corazón, no sé si con cuchillo o a machete. Mi niña, ¿qué delito tenía? Mi mamá,
¿Qué delito tenía? No hubo perdón para ancianos, ni niños, ni mujeres embarazadas, declara otro. En ocasiones los niños se iban vivos a las fosas en los rebozos de las madres. Cuando una fosa estaba llena de víctimas, le echaban tierra. Ellos los agarraban del pelo y los pullaban en el pecho y después los empujaban a la fosa. Y otro, los soldados primero quemaron las casas y a los niños que estaban allí les cortaron el pescuezo con cuchillo. La cabeza la usaban como pelota. Nunca se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar. El general y profeta del Verbo no será nunca condenado. La Corte de Constitucionalidad anuló el juicio y mandó que se inicie otro nuevo, lo que puede tardar años, en busca seguramente de que el acusado muera de viejo en su cama. Pero vivimos ahora la época de los nuevos reyes de la baraja sangrienta, los capos de los carteles del narcotráfico creados en su crueldad psicópata, gustos y extravagancias a imagen de Pablo Escobar, otro de mis personajes favoritos que se ha vuelto a la vez personaje de telenovelas sumamente populares. Fue él quien creó entre los jefes narcos la tradición de las peregrinaciones a Jerusalén. Coleccionaban cuadros de Botero y momias egipcias. Comía con la mano en vajillas de porcelana antigua rematadas por las viejas familias venidas a menos en Bogotá. Tenía un zoológico particular donde mantenía hipopótamos enanos de Gambia, elefantes de Borneo y tigres de Bengala, e inventó el culto al divino niño. Pero al mismo tiempo era capaz de hacer explotar un avión en pleno vuelo para librarse de uno solo de sus pasajeros que le disgustaba o le estorbaba, o mandar a matar en pleno mitin en plaza pública a un candidato presidencial. Los varones de los carteles mexicanos aprendieron bien estos lujos extravagantes y agregaron al inventario el culto de la Santa Muerte, los retretes y los lavabos de oro macizo, así como tomar en propiedad a las reinas de belleza coronadas por ellos mismos y a las estrellas de la música norteña. Recuerdo una de esas historias con música de fondo. Cerca de las 3 de la madrugada de un domingo 26 de noviembre del año 2006, el cantante Valentín Elizalde, que tenía por nombre de guerra El Gallo de Oro, fue asesinado de 25 balazos al salir del recinto de ferias de Reynosa, donde acababa de cantar su repertorio. Había cerrado con el corrido A mis enemigos, y eso decidió su muerte. En un sitio de internet montado por el cartel de Sinaloa, acaudillado por el Chapo Guzmán, el corrido servía de banda sonora a imágenes que denigraban al cartel del Golfo de Osiel Cárdenas, quien mandó cobrar la afrenta. Entre los carteles se libran guerras en las que se disputan territorios, rutas de ingreso de la cocaína, redes de distribución, puertos y pistas de aterrizaje, control de procuradores, jueces y policías, y como se ve, también son trofeo de caza quienes cantan la música de grupera. Si Pablo Escobar era el rey de la farándula y de las poses exacerbadas de nuevo rico que coleccionaba mujeres y rinocerontes, el capo mexicano Amado Carrillo Flores prefería la discreción para manejar su imperio del cartel de Juárez, que le deparó una fortuna calculada en $20,000 millones. Dueño de la flota aérea clandestina para el transporte de droga más grande del mundo, se ganó el nombre de El Señor de los Cielos, y tanto quiso ocultarse y borrar su presencia que murió en un hospital privado como consecuencia de una compleja operación de cirugía estética que había durado 8 horas porque andaba en busca de una identidad física completamente nueva, fracaso que luego causó el asesinato de todo el equipo de cirujanos ordenado por sus deudos y sucesores. Vayamos anotando 2 títulos de novela. Una, La Cueva de Montesinos, otra, El Señor de los Cielos.
El paraguas sangriento se abre hoy atrapado en un puño. Los narcos son dueños del negocio total. El tráfico de cocaína, heroína, marihuana, anfetaminas, el tráfico de migrantes clandestinos a Estados Unidos, el tráfico de mujeres forzadas al trabajo esclavo, el tráfico de órganos humanos, el tráfico de la corrupción para comprar funcionarios públicos, agentes judiciales, jueces y magistrados, fiscales y policías, y el lavado de dinero en todas las escalas, las redes invisibles de la economía. La protección de negocios de todo tamaño, como en los mejores tiempos de Chicago, son los que dejan cabezas humanas en parajes públicos como símbolo de su poder, el culto del divino como símbolo de su poder. El culto al divino niño, los zetas mexicanos, mayordomos de la Santa Muerte, que hace resplandecer en su mano la afilada guadaña que decapita y descuartiza cadáveres en Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros, a lo largo de todo el borde fronterizo con Estados Unidos. Cadáveres abandonados en baldíos, colgados de puentes urbanos y apilados en montones. El paisaje se extiende, vasto y desolador, pero no por eso es menos atractivo para quien tiene el oficio de ver e indagar y describir lo que ve, transformándolo. Estamos condenados a este oficio del diablo cuando escribimos. En países tan pequeños como El Salvador y Honduras reinan los maras, fraternidades de adolescentes organizados bajo códigos de honor secreto, inscritos en sus tatuajes, que aprendieron el arte de matar en las calles de Los Ángeles, en las pantallas de televisión y en los videojuegos, y que se ven a sí mismos como héroes de su propia película, asociados ahora también al narcotráfico, el secuestro y la venta de protección, y que son capaces de incendiar autobuses llenos de pasajeros cuando no reciben la paga exigida. Los jefes gobiernan a sus pandillas desde las cárceles cuando han sido apresados o decretan treguas en sus guerras intestinas porque conservan allí dentro todo su poder. Verdad y ficción pasan a ser sacudidas por los mismos estremecimientos o a caber en las mismas certidumbres. Lo que recrean las películas de Tarantino viene a ser lo mismo que lo que sucede de verdad en las calles de Río de Janeiro, donde los niños mendigos son asesinados a balazos por los comerciantes para que no afeen la ciudad, o en las de Ciudad Juárez, donde cada día muere al menos una mujer que antes ha sido torturada y mutilada, o en Guatemala, donde el obispo Juan José Gerardi fue asesinado a golpes con un ladrillo de concreto en 1998, al día siguiente de presentar su informe en cuatro tomos, Guatemala Nunca Más, sobre los miles de crímenes cometidos por el ejército y las fuerzas paramilitares, su nombre agregado así a la interminable lista de víctimas que él mismo había elaborado. El secuestro como negocio capital del crimen organizado, que empezó con los ricos, que hoy viven tras murallas electrificadas, vigilados por circuitos cerrados de televisión, siguió luego con la clase media y se ensaña ahora en los pobres más pobres, los emigrantes que en manos de las redes de coyotes buscan atravesar México, donde los esperan los zetas que gobiernan desde el río Suchiate hasta el río Grande. Los secuestran por centenares y exigen rescates a sus familiares, que deben empeñar hasta el alma para conseguir las sumas exigidas a través de los teléfonos celulares y que deben remitir a través de money orders. En agosto de 2010, en el ejido del Huizachal del municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, 72 emigrantes fueron ejecutados por la espalda porque no quisieron o no pudieron pagar la extorsión o se negaron a integrarse a los zetas. Solo uno sobrevivió para contarlo. Verdad y ficción se entrelazan o se separan. Hoy en día la crónica
es un género que cobra brillos en América Latina y reclama su propio espacio literario, un oficio sobre todo de jóvenes que saben contar verdades usando los procedimientos del narrador de ficciones. Tomo como ejemplo el reportaje El rastro de los huesos, de la periodista argentina Leila Guerriero. Trata sobre un tema a simple vista árido, la antropología forense. Técnicos que excavan tumbas, cuelan la tierra, exponen húmeros, tibias, maxilares, cráneos, los limpian con brochas y luego los guardan en cajas, los rotulan, los clasifican. Pero no son huesos milenarios. Los antropólogos también determinan fracturas por golpes, perforaciones de proyectiles. Son los huesos de los enterrados apenas décadas atrás, de los que aún yacen miles en tumbas clandestinas en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Guatemala. Seguimos desenterrando el pasado, tarea que toca a los antropólogos forenses, pero que es sobre todo de quienes escribimos. Quizás nunca vamos a terminar de hacerlo, porque mientras más escarbamos, más huesos brotan a flor de tierra. Pero es nuestra historia y debemos contarla con palabras, con las mejores palabras en el periodismo y en la literatura, porque el periodismo, para trascender a su muerte diaria, debe ser siempre literatura. Existe una estética de la muerte, una estética del horror. No hay remedio. La escritura no deja de ser un vaho que se alza de lo hondo de los osarios que guardan historias personales, martirios y penas, y nos guardan a nosotros contra el olvido. Pero el caleidoscopio no se detiene en la constante composición de nuevas figuras. Hoy tenemos, además, a los caudillos que encienden fuegos mesiánicos en las cuevas del poder, destinados a quedarse gobernando para siempre una de nuestras más viejas fantasmagorías decimonónicas, repetida en un juego infinito de espejos nublados por los viejos vapores del populismo. Los dictadores, pese al uso repetido que se ha hecho de ellos, no son materia agotada en la literatura, no son fantasmas del viejo pasado, sino imágenes vivas del siglo XXI, arrastrados por la marea de la historia. El discurso que proclama la reivindicación de los pobres se repite desde tribunas asentadas en un nuevo poder económico, incubado en la corrupción, bajo la lección aprendida de que sin poder económico no hay poder político que pueda ser sostenido. El ayer es hoy demasiado distante y los viejos motivos de lucha han quedado en el olvido. La moral, la ética parecen palabras anticuadas inscritas en diccionarios que levantan polvo cuando abrimos sus páginas. Y la corrupción que está siempre en la foto. No como la actitud esporádica de un grupo de individuos, sino como una conducta que afecta al cuerpo social y busca de manera solapada una carta de legitimidad en la conciencia individual y en la colectiva. Porque frente a los ojos del ciudadano, los actos de corrupción no tienen castigo. Negocios ilícitos a la sombra del Estado, tajadas en las privatizaciones, apropiación de bienes públicos, licitaciones amañadas, quiebras fraudulentas de bancos, lavado de dinero a gran escala. La gente común adquiere la certeza de que hay una raya insalvable que traza los privilegios de la impunidad, privilegios que se vuelven naturales. La gente común transforma entonces su sentimiento de indefensión en impotencia y la impotencia muchas veces en cinismo. Si los otros pueden, ¿por qué yo no? Y esa deserción ética en la conciencia es la que concede al fenómeno de la corrupción ese carácter orgánico. Todo es también materia de la novela. Abismos repetidos. Quizá como en ningún otro lugar del planeta, los escritores latinoamericanos nos vemos a nosotros mismos como testigos oculares. Es un papel insoslayable y al ser testigos somos necesariamente cronistas. Ver y tocar. La historia pública ha estado siempre en la sustancia de nuestra escritura y nunca ha sido posible contar historias privadas fuera del gran escenario de la historia pública que nos seduce por esas sus anormalidades que son, al fin y al cabo, su propia sustancia. La épica narrativa que se cuenta con palabras en los libros no viene a ser sino la suma de las pequeñas épicas,
los dramas representados a lo mejor en la esquina más oscura del escenario entre la miseria y la corrupción, el éxodo hacia los espejismos y además la recurrencia viciosa de nuestro pasado. El primer triunfo de quien escribe es identificar la historia que va a contar, aguzar el ojo para encontrarla única entre muchas, saber ver y luego saber contar. Las imágenes sabidas de ayer vuelven siempre a sorprendernos. Tiranos y caudillos, demagogos de feria que ofrecen agua de colores como elixires para todos los males, estuvieron en la vida, estuvieron en la historia y estuvieron en la novela y en la crónica. La rueda gira y vuelven a aparecer en el escenario con nuevas vestiduras. Vuelven a estar. Lo más inquietante no es la materia de que estarán hechos los libros en el futuro. Siempre leeremos porque nunca perderemos esa necesidad de saber innata a los seres humanos. Lo importante es que haya siempre escritores originales y creativos capaces de leer la realidad, que podamos despertar interés entre quienes nos leen, desde luego que cualquiera que sea el mundo en que vivamos, siempre dependeremos de la necesidad de indagar en las tinieblas de la condición humana. Buscar la verdad significará siempre descubrir, levantar tapaderas, abrir cerrojos, arrancar máscaras. Mi oficio es levantar piedras, decía José Saramago. No es mi culpa si debajo de esas piedras lo que encuentro son monstruos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 CNN se queda chiquito. Dios mío, cada vez que uno ve estas escenas, me ha hecho llorar a los 70 años. Me ha hecho llorar. Y CNN sabe que eso existe. Porque son los que tienen el control televisivo desde Atlanta a toda América Latina. Sí. Vamos a empezar por ahí. Perfecto. Así es que abrimos las preguntas, por favor. Estamos completamente deslumbrados ante este banquete que nos has ofrecido. Gracias, Marta. Sergio. Gracias. Hablabas de la estética del horror. ¿Podrías abundar sobre esto, por favor? Sí, yo creo que, gracias, Merce, la confrontación diaria con lo que llamamos la realidad de América Latina crea esta estética frente a hechos que, por mucha repulsión o llanto que causen para la literatura, es imposible de ser ignorados porque es la materia de que está hecha nuestra historia. A mí me gusta siempre decir de que si la historia de América Latina no fuera así, si nosotros viviéramos vidas institucionales tranquilas, viviéramos en medio de la normalidad política, las elecciones se desarrollaran como en Suecia, donde no son noticias ni siquiera de primera página, ¿no? Y no hubiera juicios de corrupción tan escandalosos o hechos de corrupción tan escandalosos, la literatura, tal como la vemos hoy día, no se disolvería, simplemente buscaría otros temas más relevantes, nos iríamos a otros temas, que al mismo tiempo yo pienso que la literatura no depende exclusivamente de estos temas, es un asunto de opciones personales. Estoy hablando aquí de mis opciones. Se puede escribir una novela de amor perfectamente divorciada de estos temas y puede ser de excelente calidad, y yo la leo siempre, la leería con mucho gusto, siempre que sea literatura verdadera. No estoy hablando de una dependencia obligatoria a estos temas, sino de la visibilidad tan apabullante que tienen que a mí no puedo sustraerme, yo no puedo sustraerme de esos
de esos temas del horror y de esa estética del horror, aun cuando querramos o yo quiera narrar una escena de amor en la intimidad de una alcoba a media luz. Yo sé que de la calle estarán llegando siempre ruidos de balazos, ruidos de manifestaciones, gritos, pedreas, y que entonces tampoco pueden ser ignorados. Es desde esa perspectiva que yo veo esto que llamo la estética del horror. Una pregunta. Oyéndolo, pensaba en la obra de García Márquez, Noticia de un secuestro, que García Márquez la pensó como un relato periodístico. Entonces se me ocurre preguntarle el reto que representa para el escritor reproducir literariamente una realidad que es tan espantosa en sí misma. Eso depende del uso de los instrumentos del oficio. En Crónica de un secuestro, García Márquez se aparta de ese estilo que también reconocido es y que tantos imitadores ha tenido, ¿no? De ese estilo hiperbólico y que de repente pasa de la realidad a la fantasía sin ninguna transición. Mientras tanto, en sus escritos periodísticos y empezando por Relato de un náufrago, la fantasía o la imaginación están vedadas y se trata de relatar los hechos tal como la realidad dice que acontecieron, porque la realidad también es otra cosa muy complicada, ¿no? Pero en Relato de un secuestro, en Relato de un náufrago, García Márquez se atiene a las palabras de su entrevistado, que es el sobreviviente de este naufragio, y en Noticia de un secuestro se atiene a las declaraciones de las sobrevivientes de este secuestro. Entonces me parece que el gran éxito de este relato es escribirlo como si fuera una novela de suspenso, pero sin que tenga nada de la imaginación de una novela, usar los ganchos narrativos para atrapar al lector como si estuviera leyendo algo imaginado cuando se trata de la realidad más estricta. Quizás el camino absolutamente contrario que usa Daniel Defoe en el Diario del Año de la Peste, donde inventa toda una trama de datos estadísticos, relatos de testigos acerca de la peste ocurrida en Londres muchos años atrás, y que él reinventa de manera total sin recurrir a ninguna fuente documental, e inventa todas las fuentes documentales como lo haría Borges. Siempre que uno lee a Borges y ve una nota de pie hay que tenerle mucha desconfianza. Buenos días y muchas gracias. En su obra Adiós muchachos, que no sé si siguen siendo compañeros de su vida, usted dice, la revolución sandinista fue la utopía compartida. Yo cuando leí eso, en base a la reacción humana vivía la utopía soñada, cuando creíamos que habíamos de borrar aquellas palabras de Julio y mío, del ideario político continental. Me gustaría que usted abundara sobre la utopía a raíz de lo que acaba de decir en la América Latina. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo, cada vez que quiero sentirme joven, sin necesidad de ir al museo en Berlín donde se exhibe La Fuente de la Juventud de Lucas Cranach, que es un cuadro frente al que yo me detengo siempre. El rector sabe de qué estoy hablando, los dos somos berlineses adoptivos. Pienso en la década de los 60 del siglo pasado, que fue la gran década de los sueños, de las esperanzas, y yo soy fruto de esa década. Yo viví a fondo esa década de los años 60 del siglo pasado. No es solo la década del Che Guevara con la boina de la estrella solitaria, sino también la década del Woodstock, del concierto Woodstock, de los Rolling Stones, de los Beatles, de las luchas de liberación en África, de la descolonización en Argelia, las luchas en Argelia,
de las calles de París en 1968, de la masacre de Tlatelolco en México. Sin esa década, la revolución sandinista, que fue la última del siglo XX en América Latina, no hubiera sido posible. Es decir, la dinámica de esa revolución está en los sueños de la juventud de los años 60. Por eso es que yo hablo de la utopía compartida. Todos llegamos a compartir una utopía entonces de que, esta utopía, el descubrimiento de esta utopía la corona un texto que es Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela es la novela de esa década de las grandes esperanzas, y es una novela que le pone carga de dinamita a toda la estructura social y política de entonces, no porque contenga una propuesta. Rayuela no contiene ninguna propuesta, es una novela de la anarquía. Lo que propone es la destrucción, allá los que quieran construir algo nuevo, pero nos enseña que todos los valores están agotados entonces y que hay que proponer por una nueva sociedad, que es cuando se da la oportunidad de la utopía, cuando el mundo anterior está agotado y un nuevo mundo está por nacer y hay que buscarle sentido a ese mundo, y es lo que ocurrió entonces. Y claro, nos comprometimos con esa revolución, con esa conciencia de que estábamos viviendo una verdadera utopía. Pero bueno, el asunto está en que cuánto dura una utopía. Las utopías son como los sueños. ¿Cuánto dura una utopía y si una utopía puede ser permanente? Ahí está la gran pregunta. Pero cuando una utopía se agota o no funciona, siempre hay que buscar otra. Siempre hay que buscar una nueva. Muchas gracias por esa presentación. No solamente excelente en su contenido, sino también en la presentación misma, ¿no? Y el relato de esa historia. La situación terrible que nos ha presentado, ¿verdad?, con la cual estoy esencialmente de acuerdo, todo eso que se ha mencionado. De hecho, estuve en Guatemala durante la época de Río Montt y las cosas se veían mal, pero después nos hemos enterado de montones de cosas que hacían que la situación ahora la vemos como peor. Pero dentro de toda esta situación indudablemente difícil, terrible, que se presenta con el narcotráfico, con toda esta otra violencia tan terrible, ¿hay algún signo de esperanza? ¿Se ven algunos signos de esperanza de la posibilidad de otra Latinoamérica, donde tal vez, claro, siempre va a haber algún tipo de violencia, algún tipo de situación como la que se está mencionando, pero estoy pensando en si existe algún tipo de esperanza que nos permita visualizar otra Latinoamérica posible. Bueno, yo creo que igual que en la secuencia de la Guerra de las Estrellas, siempre hay una lucha abierta, permanente entre el bien y el mal, ¿no? Y es lo que ocurre en América Latina. En Guatemala, ya que estás mencionando el caso de Guatemala, esa lucha sigue abierta y siempre, como en la Guerra de las Galaxias, tiene una secuela, tiene un capítulo nuevo. Yo mencioné el asesinato del obispo Gerardi, alrededor del cual inventaron una historia sórdida, porque el mal, cuando es verdadero, es a fondo, ¿no? No solo asesinaron a ladrillazo al obispo Gerardi, sino que inventaron alrededor, hicieron una trama como si se tratara de un crimen entre homosexuales. Eso fue lo peor, ¿no? Es como ocurrió con el crimen de Roque Dalton en El Salvador, asesinado por sus propios compañeros de la guerrilla. No solo lo asesinaron en un juicio sumario, oscuro, sino que inventaron que era gente de la CIA. Es decir, porque no se pretendía, como en el caso del obispo Gerardi, solo el asesinato físico, sino también el asesinato moral. Y al obispo Gerardi querían asesinarlo moralmente. Todo, dichosamente, salió a la luz a través de este juicio, gracias al esfuerzo de los jóvenes abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Episcopado en Guatemala. Y uno de los incausados por ese crimen, el coronel Lima, fue a la cárcel, todo el mundo, pero los asesinos intelectuales no fueron a la cárcel. Él era el ejecutor, el que dirigió el equipo que
que asesinó al obispo Gerardi. Y hace pocos meses estamos leyendo que se descubrió dentro de la cárcel una red criminal encabezada por el coronel Lima, que desde la cárcel, a través de los teléfonos celulares, dirigía toda esta red, tenía oficinas dentro de la cárcel. Si el jefe para nombrar jefe de las prisiones de Guatemala, el ministro de Gobernación tenía que consultarle a él es el que daba el visto bueno para nombrar a los jefes de las prisiones en Guatemala. Cobraba $100,000 por trasladar a un reo de una cárcel a otra. Pero ¿por qué se descubre este nuevo crimen, esta nueva red? Porque es muy curioso, pero en Guatemala la Fiscalía General que persigue los crímenes cometidos por un funcionario del Estado es controlada por las Naciones Unidas. Es el secretario general de las Naciones Unidas, mediante un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, es el secretario general de las Naciones Unidas el que nombra al fiscal general. Y tiene autonomía porque solo responde frente al secretario general de las Naciones Unidas. Lo que es milagroso es cómo este acuerdo se ha ido prolongando sin que el Estado lo denuncie. Pero si no fuera porque esto es así, porque existe esta anormalidad, una anormalidad interventora beneficiosa en este caso, no se descubrirían estos crímenes y estos crímenes no serían perseguidos. Entonces, por eso, repito, esto es una lucha permanente entre el bien y el mal. Sin embargo, no podemos decir que las cosas están siendo peor. Yo creo que hay avances en América Latina. Hay avances. Si nosotros comparamos la situación de los años 70, 80 del siglo pasado, cuando lo que existían eran dictaduras militares como las del Cono Sur o como las del Caribe y Centroamérica, y hoy cuando en la inmensa mayoría de los países el derecho del voto funciona y se elige a los gobernantes, me parece que la distancia hoy en día es abismal. Buenos días. En su cátedra Me parece el arte de mentir, usted plantea que la verdad es como una diosa escurridiza rara vez alcanzable. Cita acto seguido o en un lapso de tiempo muy cercano a Flaubert, que cambia toda una escena porque no existía el tren, ¿verdad? Saca a sus personajes del tren, los monta en la cabeza. Si es tan inalcanzable, bueno, es que evidentemente es inalcanzable esa verdad tan escurridiza. ¿Cómo hacemos nosotros, los que estamos fuera de la novela de Flaubert, cuando nos quieren montar en ese tren que no existe y nos llevan de un lado a otro en ese tren inexistente? Bueno, eso es muy complicado, ¿no? Pero aquí depende de la buena fe del escritor, porque vamos a ver, la tesis que para mí se desprende de esta rigurosidad extrema de Flaubert es de que para mentir bien es necesario decir la verdad. Claro, perdóneme que le interrumpa Sí, 5 segundos. por favor. Es que me refiero a lo que hacen los estados con nosotros, lo que hace nuestra vida diaria real, entre comillas, con nosotros. Flaubert tiene la honestidad de bajarlos de ese tren que no existe. En la realidad nos quieren montar en ese tren que no existe. Claro, pero tenemos que irnos muy atrás a la cueva de Platón, ¿no? Donde siempre lo que está ocurriendo son unas sombras muy difusas que reflejan la realidad real, pero lo que estamos viendo reflejado es como en el cine. La cueva de Platón, el ejemplo de la cueva de Platón es el antecedente más directo que hay de la cinematografía, ¿no? Lo que estamos viendo en ese telón de la cueva no es más que algo que no es la realidad. Y los grandes aparatos de propaganda lo que hacen es usar instrumentos de manipulación para que lo que estamos viendo no sea lo verdadero, ¿no? Y esa es una de las grandes tragedias de la comunicación masiva de hoy día. ¿Dónde empieza y dónde termina la verdad? Muchas gracias, Sergio, por tu lección magistral sobre nuestra América y los horrores de la pesadilla actual que vivimos.
a pesar de, como tú muy bien señalas, de los avances. Mi pregunta tiene que ver con algo que es más bien histórico o sociológico. Se sabe que los problemas del tráfico de drogas difícilmente van a terminar porque los países dependen en su economía de ella. Por ejemplo, Estados Unidos puede luchar contra las drogas y el tráfico y tal, pero su economía depende en buena medida del tráfico. ¿Cómo piensas tú que estas cosas se pueden solucionar si los propios países saben lo que sucede y no hacen mucho por detenerlo, por atacar el problema real? Yo siempre he pensado que la solución del tráfico de drogas como redes criminales tiene que empezar por la legalización del consumo. La legalización del consumo y que deje ver el problema de la droga como un asunto, como un problema de salud pública, que es como no se ve como un asunto de seguridad pública y no como un asunto de salud pública. Este es un gran debate. Es un debate, yo me llegué a convencer de esta idea después de que fui miembro de una comisión que se llamaba de Drogas y Democracia, que presidía el presidente Cardoso de Brasil. Yo asistía a varias reuniones, escuché a muchos técnicos, muchos puntos de vista, y como en los juicios por jurado, yo, escuchando a todas las partes, pude llegar a esta convicción que yo defiendo muy profundamente. Es decir, no es un asunto de represión. En la medida en que la represión se siga multiplicando, el negocio va a seguir creciendo. Por Centroamérica, de cada 100 toneladas de droga que pasan, capturan 5, 95 llegan tranquilamente a su destino. Se invierten enormes recursos que estos países no tienen en dedicarse a perseguir la droga, y por ahí no se va a solucionar nada. El negocio sigue creciendo. Difícilmente uno escucha nunca una noticia de que dentro de los Estados Unidos se haya dado un golpe a una red de narcotraficantes. Casi nunca. Es decir, los golpes son fuera, desde México hacia atrás, pero en Estados Unidos nunca. Y yo me imagino que si la droga, como decía García Márquez, se vende a domicilio igual que la leche, llega a tantos destinos, a tantos colegios, a tantas universidades, a tantas oficinas de banqueros, etcétera, tiene que tener una red muy poderosa de distribución. No llega volando por los aires. Entonces, hay una desigualdad en este tratamiento represivo. La represión se le deja a América Latina ver cuánta droga no pasa hasta llegar a la frontera mexicana. Y esto desgasta a los países, les hace consumir recursos que no tienen y expone a los mismos países a la corrupción. En Nicaragua, por ejemplo, un policía de línea tiene un salario tal vez de $130, $140 mensuales. Entonces, si un narcotraficante le pone a un policía en la mano $10,000, eso es lo que se va a ganar en muchos años. Y seguramente no va a vacilar pensando en sus hijos, en su familia, en tomar ese dinero. Tiene que tener unos parámetros éticos demasiado altos para no dudar al hacer esa escogencia. Ya no hablemos de jueces, de fiscales, de gente que tiene mucho más poder de decisión, cómo necesariamente cómo se siente tentada a entrar en este baile, porque el narcotráfico tiene todo el dinero del mundo. Sí, el narcotráfico es más poderoso que cualquier estado centroamericano, en términos económicos y en términos financieros, de manera que yo pienso que la legalización del consumo, como ya existe en muchos lugares, en Estados Unidos ya hay varios estados, empezando por California, que han legalizado el consumo de la marihuana. En Uruguay es legal el consumo de la marihuana. Es legal plantarla, es decir, el Estado es el que la planta. Este es un caso muy extraño, pero así es, ¿no? El Estado es el que planta la marihuana. Ese es un experimento que yo tengo fe en que va a tener éxito para enseñar que puede haber alternativas a desarmar al crimen organizado y a quitarle dientes y uñas al crimen organizado que está alrededor del tráfico de las drogas. Me gustaría su opinión sobre el llamado boom de la literatura latinoamericana, de los cuales solamente queda un exponente en vida, ¿no es cierto?, y produciendo como Mario Vargas Llosa.
Entonces, ¿cuál es el futuro que le espera a la literatura en Latinoamérica? O incluso me atrevería a pedirle su opinión acerca de los escritores más representativos en esta época, porque uno no sabe realmente a quién leer después que han desaparecido estas figuras tan cimeras. Gracias. Bueno, el boom es una iglesia con 4 santos y sin ningún Dios verdadero, ¿no? Fuentes, García Márquez, Cortázar y Mario Vargas Llosa, que dichosamente está vivo y sigue escribiendo. Pero desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente y en América Latina ha habido sucederse muchas generaciones de escritores. Y quizás los escritores más jóvenes hoy son, vamos a ver, no es que sean más silenciosos, sino que las cámaras de resonancia no son tan altas como en los años 60. Yo voy a poner un ejemplo, Juan Gabriel Vázquez de Colombia. Y este año Juan Gabriel Vázquez se ha ganado 4 premios literarios muy importantes en el mundo. El último de ellos, el de la Real Academia, el premio de las Academias Españolas. Se ha ganado el premio Cavour en Italia, un premio en Irlanda que solo lo había ganado antes Carlos Fuentes. Y yo le escribo y le digo, caramba, ya felicitarte a vos ya no es ninguna novedad, ¿no? Ese es un gran escritor que tiene 30 años quizás, y resuena menos que Vargas Llosa en su tiempo. Resuena menos, quizá porque los escritores son muchos más, se han multiplicado. Y hay nombres importantes en todos los países, antes no los había, antes eran 4, estos eran 4 santos de esta iglesia, había otros, no vamos yo estoy usando una imagen bastante restrictiva. Pero hoy en día los escritores son muchísimos y muy, muy atractivos. Tenemos un fenómeno nuevo que antes no existía. El de los escritores, no existía tanto, el de los escritores latinoamericanos que escriben en inglés, pero que son latinoamericanos porque sus temas son latinoamericanos, como el caso de Junot Díaz, extraordinario escritor, escribe en inglés. Yo el otro día me decepcionó mucho oyéndolo en una entrevista de radio en la Dominicana porque hablan en un español atroz. Pero bueno, eso es el proceso cultural de su vida. Llegó de niño a New Jersey, creció hablando inglés, pero ¿qué es lo que escribe? Temas latinoamericanos. ¿Cuál es el tema de su gran novela ganadora del premio Pulitzer? La dictadura de Trujillo. No es un tema enajenado de nuestra historia, sino que es la dictadura de Trujillo. Entonces, es una literatura que ha evolucionado mucho, que ha traspasado la frontera. El español se ha transformado muchísimo también. Hablamos otro español muy diferente del que se hablaba, un español más diverso, más rico, más complejo que el que se hablaba en los años 60. Sí, buenos días. De don Eduardo Galeano, uruguayo, pues se sigue leyendo mucho Las venas abiertas de América Latina y se generó todo un debate con un libro que escribieron pues, de crítica a ese libro, del perfecto idiota de don Apuleyo, Carlos Alberto Montaner y el hermano creo que de Vargas Llosa. Hijo. El hijo. ¿Algún comentario sobre ese debate? Gracias. A mí me parece que son debates ociosos, ¿no? No veo yo que se agregue o quite a lo que Las venas abiertas de América Latina significó en su tiempo. Este es un libro que se leyó en su tiempo y se sigue leyendo. Igual que en su tiempo leímos Escucha Yankee de Mills o leímos Los condenados de la tierra de Frank Fanon. Son libros que tuvieron una gran utilidad para poner el oído a las voces de lo que estaba ocurriendo entonces. Hace poco en la Feria del Libro de Brasil, en Río de Janeiro, Eduardo hizo unas declaraciones desdiciéndose de lo que planteaba en ese libro. Yo no he tenido oportunidad de escribirle y preguntarle qué significan esas declaraciones o si son como las transmitieron los cables, pero supuestamente le había dicho que él no renegaba, sino que lo que había dicho entonces ya no tenía hoy ningún valor. Yo se los pongo tal como lo leí, no puedo profundizar mucho
porque es hasta ahí que lo conozco, lo que leí en el periódico. Si no hay otra pregunta, entonces muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Yo creo que hemos disfrutado una tremenda gira, esto es casi gira literaria. Gracias, gracias. Buenas tardes.